Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar con ustedes de nuevo, estudiando el precioso libro de Gálatas. Espero que haya tenido una buena mañana, un buen almuerzo con su familia, ¿verdad? Vamos a abrir las escrituras a Gálatas capítulo 3 y vamos a abrir el versículo 4 y el 5. Vamos a estar ocupados en este mensaje. Gálatas 3, versículo 4 y 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El tema de esta tarde le he titulado La obra de la fe. La obra de la fe. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estudiar esta porción de la palabra de Dios. Gracias por el libro de Gálatas, que nos enseña grandes verdades que pasan, Señor, en la iglesia y con los creyentes y con aquellos que tienen problemas con la fe. Señor, pedimos que tú, Señor, nos ayudes a aprender algo, que podamos practicarlo en nuestras vidas. Bendice, por favor, la palabra. Bendice el mensaje en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La obra de la fe. Hemos visto que la fe tiene su operación o su obra. Se oye controversial cuando decimos, ¿verdad?, que la fe tiene su obra. Entonces, pero si usamos nosotros la palabra obra como una analogía o una ilustración para poder decir que la fe tiene su función, es claro, ¿no? O sea, en otras palabras, la fe tiene su función o tiene su operación de la manera que se opera, ¿verdad? Que Dios lo hace. Y ahorita vamos a aprender esto. Hemos aprendido, por el momento, hemos aprendido que por la fe alguien puede ser salvo y recibir al Espíritu Santo. Note que ahí la fe está operando, ¿verdad? Sin el proceso de creer no puede haber salvación. A eso me refiero de el proceso o la función de la fe. Hemos aprendido, ¿verdad?, que a través de la fe o por la fe alguien puede ser salvo y recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo. El crecimiento de la vida espiritual es también por fe. Cuando nosotros estamos creciendo, ¿verdad?, la obra que está haciendo es la fe, está avanzando, ¿verdad?, y está creciendo. Para que haya crecimiento, la fe está siendo puesta. Hoy aprenderemos dos cosas más que por la fe es posible, ¿verdad? Y esto lo vimos la semana pasada acerca de lo que estoy mencionando. Lo que vamos a aprender ahora, estas otras dos áreas que la fe es, o sea, obra. Número uno, vemos que el cristiano sufrirá por fe. Okay. Y eso es lo que el versículo 4 nos declara. El apóstol Pablo está tratando de persuadir, ¿verdad?, a los de Gálatas que confíen en el Señor, ¿verdad?, y que continúen en lo que ellos fueron instruidos. Y por eso les hace estas preguntas. Primero los confronta con la palabra insensatos, ¿verdad? Y luego ahora dice, les pregunta también, los usa la palabra tan necios sois, siempre en una forma de pregunta. Ahora el versículo 4 les dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Hablando de lo que ellos habían experimentado habiendo creído, ¿verdad?, por fe en Cristo. Esta es una mención de esta gran verdad sobre la fe, que el cristiano sufrirá por fe. Entonces, note que el sufrimiento es esperado para todo creyente.
cuando los de Galacia aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos habían sufrido ridiculez, habían sufrido abuso, habían sido aislados y habían sido perseguidos de sus vecinos, o sea, comunidades, o sea que habían sido perseguidos, habían sido confrontados y aparentemente la persecución había continuado por algún tiempo. Veamos lo que dice en Hechos, precisamente el capítulo 14 de Hechos. No pierda ahí en Gálatas. Y veremos que el apóstol Pablo estuvo en medio también de este caos, de esta persecución, ¿verdad? Él estuvo en medio de esto mientras los de Galacia estaban sufriendo esta persecución. No te lo vemos aquí en el capítulo 14 de Hechos y el versículo 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Acuérdense que Iconio es la parte de Galacia, ¿verdad? Hay varios lugares que se van a mencionar aquí que es parte del lugar de Galacia. Aconteció en Iconio, dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Está hablando aquí de Pablo y Bernabé. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí está. Note, ya están estos que están corrompiendo y excitando y, ¿verdad? Y haciendo una trifulca, están haciendo un caos, ¿verdad? Mientras se predica el evangelio por medio de Pablo y Bernabé. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estamos hablando de que Pablo y Bernabé estaban siendo usados grandísimamente, poderosamente, llevando el evangelio en esta área de Galacia. Note el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahí está. Note. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¡Wow! ¿Okay? Está hablando de Bernabé y de Pablo, ¿verdad? Habiendo, dice, sabido, dice, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, pero también los que estaban escuchando a ambos, ¿verdad? También ellos fueron apedreados. Entonces, y allí dice, predicaban el evangelio, eso huyeron. Ahora, el versículo 19, ahí en el mismo capítulo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, note, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, aquí esto es lo que le dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. All right? El apóstol Pablo estaba ahí cuando estaban siendo perseguidos, cuando hubo esta trifulca por el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo lo que está diciendo, el punto aquí es que si los de Galacia daban la espalda a nuestro Señor Jesucristo y se iban buscando algunas falsas enseñanzas, entonces el sufrimiento que ellos habían padecido por Cristo había sido en vano. Y eso es lo que está confrontando el apóstol Pablo. ¿Ok? Eso es lo que está confrontando aquí en Gálatas. Él le dice en el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Ok? Él se dio cuenta que ellos fueron perseguidos y, con familiares, con la gente de los judíos y en las sinagogas, en las calles. Y usted sabe, cuando alguien ha tomado una decisión para Cristo,
aún en nuestros tiempos modernos, ¿verdad? Cuando hay familias, hay seres queridos que hacen la decisión para Cristo, tienen problemas con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y eso es para siempre. Eso es para siempre. Entonces, esto es lo que estaba surgiendo. Entonces, el apóstol Pablo vio que los hermanos habían hecho la decisión para Cristo, seguir a Cristo, se habían sometido, estaban aprendiendo, pero llegó un momento cuando se dio cuenta de esto, él los está confrontando, ¿ok? Los está confrontando aquí. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ¿ok? En otras palabras, ellos hubieran sufrido por nada. Por lo tanto, ellos aparecían hoy como tontos si ellos considerarían alejarse del Señor cuando habían sufrido tanto para aprender del Señor Jesús y ahora están dándole la espalda al Señor Jesús. Y eso es interesante de notar, ¿no? Como los cristianos. A veces los cristianos están fieles 5 años en una iglesia, ¿verdad? Son administrados, aprenden todo, ¿verdad? Este vocabulario cristiano. Sirven, dan sus recursos, traen a sus hijos, les enseñan, o sea, es por un tiempo y después de ese tiempo se les hace fácil dejar la iglesia y aún sabiendo que tienen la verdad, aún sabiendo que sus hijos están creciendo sin Cristo y sin las enseñanzas de la palabra de Dios en sus hogares, aún sabiendo todo esto, se van, se van de la iglesia o toman sus vacaciones de Dios. O sea, es algo que es triste eso ver, porque por a veces por cualquier cosita, las personas dejan al Señor o posponen las cosas de Dios. Entiendo yo que aún esta situación de la pandemia, lo que ha sucedido es que mucha gente, esto les ha afectado a sus convicciones espirituales. Es triste eso porque pues cuando alguien ha recibido a Cristo como su único Salvador, sabemos que esa decisión es muy seria. Es una decisión de seguir a nuestro Salvador. Es una decisión de seguir a nuestro Dios. Es una decisión que se hizo y es un compromiso con Dios, no con el gobierno, no con la iglesia, no con el pastor, sino que es un compromiso con Dios. Entonces, cuando las personas se les hace fácil de tomar decisiones y, no asistir a la iglesia o no ir a la iglesia o posponerlo por tantos meses y sin saber el daño que le están haciendo a sus hijos cuando los niños necesitan estar allí, ¿verdad? Y aprendiendo. Es como ir para atrás, ¿verdad? En algo que ellos deben de esmerarse para ir hacia adelante. El apóstol Pablo los está confrontando aquí. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Y yo, ¿verdad? Recuerdo pues de que muchos de los hermanos que estuvieron fieles en la iglesia y algunos, ¿verdad? Que no están fieles yendo adelante. No son muchos, son algunas familias, ¿ok? Pero estoy orando por todos ellos. Pero el punto es cuántas cosas padecieron, ¿verdad? En su caminar con Dios y ahora se ven que han tirado la toalla o no quieren hacer el paso de fe que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que vamos a padecer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, acabamos de leerlo, que por muchos padecimientos y sufrimientos iremos al cielo. ¿Ok? Esta es la realidad del cristianismo. El cristianismo es que entramos a la vida cristiana, a la familia de Dios, y pues nos esperan contratiempos, nos esperan situaciones, sacrificios, nos esperan un montón de cosas que no esperábamos que iban a suceder porque el Señor así dice. Es parte del cristianismo, o sea, que viene en el paquete del cristianismo. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo, en ese momento que recibimos a Cristo, recibimos
las ofensas que el Señor Jesucristo sufrió. Recibimos el odio que la gente tenía para Él, la persecución que Él sufrió. Todo eso lo recibimos porque estamos haciendo una decisión para Cristo. Y entonces no esperemos que como cristianos nos vaya todo color de rosas, todo va a salir 100% bien y que nos va a ir bien como a nuestro criterio, a nuestro deseo. Ideal sería que no pasara nada en contra de nosotros porque hemos hecho una decisión para Cristo, pero no es así. Eso es mentira, ¿verdad? La verdad es que van a pasar situaciones, o sea, vamos a vivir una vida con problemas y la gente obviamente va a tener problemas. Entonces, todos vamos a pasar con eso. So, necesitamos reconocer que Dios está ahí para ayudarnos, ayudarnos en nuestra manera de que estamos experimentando nuestro cristianismo. Pero la verdad es que vamos a sufrir, vamos a sufrir. So, cada creyente quien verdaderamente se allega al Señor Jesucristo tendrá algunos momentos que sufrirá por Él. Podría ser poco, pero habrá siempre esa posibilidad. So, está el sufrimiento, por ejemplo, de la separación del mundo. ¿Okay? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, wow, tenemos que dejar el mundo. Esa es parte del sufrimiento. O sea, cuando decimos sufrimiento, porque pues en la carne no lo queremos dejar el mundo. No queremos dejar lo que antes disfrutábamos, ¿verdad? O sea, en la carne queremos, ¿verdad? Tener lo que el mundo nos ofrecía antes y querer tener a Cristo. Nosotros pensamos como humanos que eso sería ideal, pero no es correcto, porque nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Estando en el mundo y estando con Cristo. Es imposible, porque no pueden combinarse estas cosas. Entonces, tenemos que hacer una decisión, ¿verdad? Su servidor le gustaba bailar, ya no puedo hacer eso. El hacerlo es contrario a lo que el Señor Jesucristo me enseña en su palabra. Tomaba antes, ya no debo de tomar. Okay, esos cambios tuve que hacer. Bueno, y el Señor me curó de todas estas cosas. El Señor, estamos hablando de que Él literalmente me borró todos esos apetitos que estaban en mi ser. Okay, y ahora ya no estoy, ¿verdad?, dentro de de esos apetitos del mundo. Esto es parte de que el cuerpo lo ponemos sometidos al Espíritu Santo de Dios. Y al hacerlo, ¿verdad?, entonces el Señor nos da victoria. Okay, este sufrimiento, está el sufrimiento de la separación del mundo. Luego está el sufrimiento de negarse a sí mismo, okay, que viene a ser parte, ¿verdad?, de la responsabilidad nuestra. Negarse a sí mismo. Eso quiere decir que necesitamos nosotros reconocer las áreas, o sea, yo lo pongo de esta manera, hermanos, yo conozco mis límites, ¿ok? Toda persona conoce sus límites, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que es bueno, lo que no es bueno. Y ahora con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es mucho más efectivo y mucho más claro de que podemos nosotros decir, no, esto no lo voy a hacer, esto me niego a hacerlo, esto sí lo voy a hacer, esto no, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos esto. Está el sufrimiento de la separación del mundo, está el sufrimiento de negarse a sí mismo y luego está el de tomar nuestra cruz para morir a nuestra voluntad cada día. Esto es cada día. Eso es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo, precisamente en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esto no está en las notas. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, note, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la nueva vida, tomar la cruz cada día y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos tomar la cruz es morir y morir es sufrimiento. Morir es sufrimiento. Morir quiere decir que ya no voy a respirar lo que yo quería respirar en mis pulmones. Morir es agonizar. Morir es no estar inmovible. Morir es estar inmovible en aquello que yo quiero hacer.
Morir es dolor, es sufrimiento. ¿Ok? So, tomar la cruz es sufrir, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos manda a que hagamos esto. So, está el tomar nuestra cruz para morir a nuestra voluntad cada día. Está el darse completamente a Cristo y su causa. Por ejemplo, está la participación de nuestro tiempo, los recursos que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, nuestra energía, nuestro esfuerzo. Okay, so esto es parte de la responsabilidad de que nos damos, ¿verdad?, a la causa de Cristo. Y en parte estamos sometiendo a la carne, literalmente, a someterse al Espíritu para que haga la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, no la voluntad, ¿verdad?, del corazón de la persona, pero la voluntad de Dios. Entonces, a esto es darse. Y entonces, ¿quién es el que sufre? Pues sí, es la carne la que sufre. Verdaderamente, cuando nosotros vivimos para Cristo, o sea, nosotros estamos gozosos, contentos, felices, pero estamos arrastrando la carne, porque la carne no quiere. Siempre vamos a tener conflictos con la carne, ¿verdad? El deseo, el ego, el engaño que hay en nosotros, lo que queremos hacer, ¿verdad? Vamos a tener ese conflicto. Entonces, la lista puede seguir y seguir hablando del sufrimiento, de las cosas que tenemos que exponernos como cristiano, pero el punto es claro de ver si vale la pena sufrir por Cristo. Amén. Vale la pena sufrir por Cristo, porque pues Él se entregó por nosotros. Él nos ha dado vida eterna. Ahora, cuando nosotros hablamos de la vida eterna, nosotros pues no estamos todavía, o sea, no estamos en el cielo, por decir así. Que si entráramos en el momento que fuéramos salvos y entráramos al cielo, entonces pues toda gente estaría quizás ya esperando eso, ¿no? Que ese sería el proceso siempre. Somos salvos y nos lleva el Señor, pero no es así. El Señor nos salva y nos deja aquí en la tierra con el propósito de que vivamos para Él y mostremos la luz, la sal, ¿verdad? Y que seamos nosotros de inspiración a demás humanos para que ellos busquen del Señor. Y Él usa la vida de cada uno de nosotros para animar a otros a que conozcan del Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué entonces dejarlo por falsas enseñanzas, como les había pasado a los de Galacia? ¿Por qué entonces habían dejado ellos al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Sí, después de haber, ¿verdad?, haber sufrido y haber pasado todas las vicisitudes que ellos pasaron. Y eso es lo que me pregunto a mí por las familias, por ejemplo, de que están ausentes. ¿Por qué dejar al Señor cuando pasaron por muchas cosas y el Señor estuvo por ellos? Pero ¿por qué dejarlo ahora? ¿Por qué pensar que pueden tomarse el tiempo y vacaciones del Señor? Esa es una pregunta bien importante que nos debemos de hacer, ¿no? Porque somos responsables a nuestro Señor Jesucristo y necesitamos reconocer que el Señor está esperando por cómo nosotros reaccionamos. Por supuesto, la gente no lo sabe cuando está corriendo en dirección equivocada. Y eso es la verdad. Cuando alguien se está saliendo de la voluntad de Dios, casi siempre no lo saben. Ellos mismos no lo saben. Porque de acuerdo a su criterio, ellos creen que están haciendo lo que es necesario hacer. ¿Ok? Y ellos pueden traer cada cosa de justificación, cada factor para poder justificarse. Ellos pueden inventarse o traer cualquier cosa que ellos a su criterio es más que suficiente como para decir que se deben de tomar un tiempo o no están siguiendo lo que antes estaban siguiendo de acuerdo a la vida cristiana que ellos traían antes. Pero en realidad ellos no se dan cuenta. Y casi siempre alguien que se aleja del Señor, casi siempre no saben que se están alejando. Ellos creen que todo está bien. A veces agarran la Biblia, la leen a su criterio, su tiempo, de esa manera, y creen que así van a continuar y pueden vivir de esa manera su vida, pero no saben que están cometiendo suicidio espiritual,
de verdad, eso es lo que sucede. Um, este, el capítulo 5 de Mateo, versículo 11 dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Note, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Esto va a suceder. De que van a haber, hay gente que van a hacer rumores en contra de usted, van a hablar en contra de usted. Nosotros siempre queremos que la gente, o sea, nos acepte como somos, que nos favorezca, que nos peguen la palmadita en la espalda, que nos admiren. El humano así es, ¿ok? Y cuando eso nos sucede, o cuando, cuando no recibimos lo que esperamos, viene enojo, viene descontento, viene desacuerdo y opinamos diferente porque estamos desconectados con Dios. Y entonces y este descontento puede ser un factor para que las personas tomen una posición diferente, ¿verdad? En su cristianismo. Pero eso es parte del sufrimiento, de que también va a haber alguien que quizás estaba esperando que quizás el pastor le llamara, el pastor lo visitara y tal vez, ¿verdad? Se sintió como abandonada la persona. Y eso puede tomarlo como un factor, como va a decir, por esto es que, para mí que eso ya es queja, ya no es o sea, es una expectación de las personas. Eso es parte del sufrimiento. A veces sentirse solo, donde solo Dios con nosotros. Pero no vamos a echarle la culpa a nadie de que por esta persona o por aquella persona o por esto que me pasó, por esto que me pasó, por eso es que yo, ¿verdad?, he tomado la decisión que he tomado. Eso es parte también de sufrir las consecuencias que nos van a venir, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ¿quién me va a visitar a mí? Si yo me pongo en ese estado. Yo soy el pastor, pero ¿quién me va a visitar a mí? Y podría crear yo un argumento, ¿verdad? O quién me visitó a mí, o quiénes no me visitaron, o quiénes no me hablaron, o quiénes, en todo este tiempo de la pandemia. Y puedo agarrar eso como una excusa para poder yo, ¿verdad?, hacer. O sea, hermanos, mire, esa es la vida del cristiano. A veces estamos solos, a veces estamos con todos los hermanos, pero son decisiones que necesitamos tomar y una medida, ¿verdad?, de regular nuestro caminar cristiano, espiritual, con Dios. Dios no nos ha hecho nada malo. Dios es el que siempre está ahí con nosotros. Entonces, es parte de sentirnos solos, va a ser parte también de la persecución o el vivir la vida cristiana. Capítulo 10, ahí versículo 22, ahí mismo en Mateo 10:22, note lo que dice la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, será salvo. La medida de sufrimiento es clara, la Biblia lo habla de muchos ángulos, ¿verdad? Aún sentirse solo o estar abandonado es parte del sufrimiento. Note que dice la palabra de Dios, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Los sufrimientos vienen a veces en base de ser despreciados. Okay. Y esto mueve a las personas en el corazón, pensar de que son despreciados. Pero en la iglesia, hermanos, si no tenemos cuidado, hay personas que pueden sentirse así, despreciados. A mí no me llamaron, a mí no me llaman, no me buscaron.
nadie me dijo hola, o nadie me da la mano, nadie me abraza, o sea, y cada persona, a veces toma sus posiciones. So, tengamos cuidado, ¿verdad? So, aquí donde la fe, ¿verdad? Tiene que brillar preciosamente. Y hermanos, en mi caso, my goodness, nunca recibí una visita después que fui salvo. Nunca recibí una visita del pastor. Yo tenía el pastor Chapo y el otro pastor hispano. Nunca me llegaron a visitar, jamás, del tiempo que yo estuve ahí. Y eso es ahí donde está la fe, ¿verdad? Que nosotros estamos aprendiendo a caminar por fe en el Señor. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, vivirá, habla de la vida, habla de que nosotros tenemos que buscar el camino del Señor. El camino es el Señor. La palabra de Dios es nuestra guía, ¿verdad? Y el contento va a venir de Él. La vida y la vida cristiana que yo tenga con los otros hermanos es bonito, ¿verdad? Cuando tenemos convivio con todos los demás, es precioso y así nos cultivamos entre los hermanos. Entonces, no se sienta despreciado o aborrecido, porque eso no viene de Dios. Okay? Nadie en la iglesia aborrece a los hermanos. Todos los hermanos aman a los hermanos y les gustaría que todos estuviéramos aquí. Estoy seguro que cuando los hermanos ven que alguien no viene, obviamente eso, entristece a los hermanos, a los demás, y su servidor igual, ¿verdad? Como pastor, yo no voy a odiar a alguien, voy a aborrecer a alguien. So, nunca se ponga en su mente de que si no se le llamó, no se le ha comunicado, uno no ha comunicado con alguien, ¿verdad? A veces la pensamos 2 veces para llamar a las personas o visitarlos porque no sabemos qué reacción van a tener. So, todo eso lo tenemos que aún meditar y orar. Pues vivimos en un tiempo bien curioso del cristianismo. So, pero nunca piense de que, que en la iglesia se le ha aborrecido. Jamás, porque eso no viene de Dios. Y no es tampoco nuestro plan hacerlo. Okay. Note el capítulo 19, hablando ahí en Mateo 19, 29. 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Okay, esa es la promesa del Señor Jesucristo. Okay. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. O sea, se espera, Dios nos expone aquí la palabra de bien claro, que se espera que haya persecución, haya desprecio, pero no lo haga por sí mismo, ¿ok? Pero va a haber gente que lo va a despreciar. Esto es real. El Señor Jesucristo nos está diciendo de que también vamos a tener que dejar a los familiares, a los seres queridos, para poder mostrar a Dios que nuestro amor es incondicional, o sea, es nuestro amor, o sea, hacia Dios es primero, ¿verdad? Antes que nuestros familiares. Y ahí dice bien claro que a todos los que han dejado a sus familiares, dice la palabra del Señor que Él considera, note, cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o sea, esto se le llama abnegación. Dice padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá, dice, 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. So, ese es un tremendo negocio que el Señor hace. Hablando del alma, ¿no? No estamos hablando de negocio de dinero, sino que estamos hablando de los valores. ¿Dónde están los valores? Que eso el Señor pone a la familia, hasta los hijos, los padres, todos están alineados y dice, Señor, por mi nombre, si pusiste a mí primero antes de ellos, dice, tú serás recompensado 100 veces más. So, ahí muestra también, el Señor nos muestra
la importancia de reconocer la prioridad que debemos de dar a Dios antes de cualquier otra cosa. ¿Ok? So, mucho cuidado, ¿verdad? Que darle prioridad a otras cosas, porque usted puede vivir en esta tierra teniéndolo todo, pero ausentado de Dios, ¿verdad? Y eso trae consecuencias. So, en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios 4, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está. Dice, note, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. All right? So, esa es la realidad de la vida cristiana. Si usted no ha entendido esto, entonces necesita ponerlo en práctica, porque eso es por eso que tenemos problemas en la vida. Queremos vivir para Dios, queremos tener los beneficios, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas y no vivir como el Señor demanda que vivamos. Nos hacemos los sordos, no lo entendemos porque no queremos, nos hacemos desobedientes y estamos en contra de la palabra de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a tener mucho que perder. Entonces tenemos que entenderlo, ¿verdad? Acuérdese que no estamos hablando solamente de la vida aquí en la tierra, sino que nosotros estamos de pasadas, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ubicar nuestra mente y nuestro corazón en lo que viene, ¿ok? Nuestra vida, hermanos, está dependiendo de un hilito, ¿ok? El momento que ese hilito se rompa, que nos sostiene esta vida, nosotros entramos al dominio de Dios. Ahorita aquí tenemos libre albedrío, pero cuando entramos al dominio del Señor, ahí se va a hacer o se hace o se espera que se lleve a cabo lo que Él tiene planeado y lo que Él tiene ya listo, escrito, ya dicho en la palabra de Dios. Entonces necesitamos reconocer para dónde vamos. Eso, hermanos, es importante, ¿okay? Así no vivamos en esta vida atados a este mundo, atados a la condición de este mundo y no querer entender lo claro que Dios nos enseña en su palabra para poder prepararnos para donde vamos. Muchos se preparan para estar aquí, pero no se preparan para donde vamos, ¿verdad? Esto me recuerda de esta niña que en la escuela le estaba diciendo, le estaba enseñando en la clase a la niña y llega con su mamá y le dice, mamá, en la escuela nos están enseñando a que nos preparemos para ir al cielo y que nos preparemos porque vamos para el cielo. O sea que aquí en la tierra no nos vamos a quedar, mamá. Y entonces la niña, ella responde, pero mamá, entonces, si es así, ¿por qué nosotros no nos estamos preparando para ir? Porque yo no veo a ti y a mi papá prepararse para ir al cielo. Veo que se preparan para ir al trabajo, se preparan para las vacaciones, se preparan para todas estas otras cosas que hacen, pero para ir al cielo nadie se prepara, mamá. Eso es interesante, ¿no? Que como humanos queremos, o sea, todo lo tenemos preparado. Algunos que son bien metódicos para las cosas aquí en la tierra. ¿Ok? Todo lo quieren en orden, bien disciplinado, todos aquí, todo bien, o sea, para su trabajo, sus vacaciones, el calendario tiene que irse, todo corre bien, pero para ir al cielo, para estar con el Señor y para allá vamos, nadie se está preparando. La gente no se prepara para eso. La gente se prepara solo para vivir y tener un buen tiempo. Pero hermanos, es parte de nuestra vida aquí en la tierra, es prepararnos también de que si vamos a ser perseguidos, vamos a tener todas estas cosas que vamos a vivir, vamos a pasar, es parte de la vida que el Señor nos permite tener aquí en la tierra. Sin embargo, no es para siempre, es temporal. Y eso es lo lindo, ¿no? De esto. El cristiano sufrirá por
fe. Número 2, el cristiano experimentará obras milagrosas de Dios por fe. Esto está ahí en Gálatas. Continuamos ahí, el capítulo 3 y el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Okay? Es interesante. Note, el cristiano experimentará obras milagrosas de Dios por fe. Y esto no va a ser por obras de la ley, ni por méritos humanos, sino por fe en Dios. Por eso muchas personas, hermanos, sus vidas cristianas no pueden ver milagros en sus vidas. No pueden ver que Dios está obrando, porque no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Viven de acuerdo a sus criterios. Tienen sus propias conjeturas, tienen sus propias ideas y viven, pensando de que son cristianos, pero tienen sus propias ideas y no se someten al programa de Dios, hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, ellos desconocen los milagros. ¿Por qué? Porque no viven por fe, viven de acuerdo a sus criterios. Entonces, Pablo aquí les está confrontando a los de Gálatas, ¿verdad? Y les está diciendo, bueno, y los milagros, que ustedes han experimentado, las maravillas que Dios ha hecho, ¿lo hizo por medio de la ley o lo hizo por medio de la fe? Está confrontando el apóstol Pablo a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los milagros que los Gálatas habían experimentado? Entonces, ellos habían tenido obras milagrosas de sanación que Dios había hecho. Vaya a Hechos capítulo 14, donde estábamos ahí. Otro versículo 8. Aquí se nos enseña la palabra de Dios, lo que había sucedido de estos milagros ahí en esa región. Nota el capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos aquí la manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso, usando a los varones que el Señor había mandado para que el mensaje tuviera poder, ¿verdad? El mensaje que ellos traían, y así se manifestara entre ellos, ¿verdad?, la preciosa sana doctrina. Note que los de la Galacia no habían merecido o ganado los milagros hechos ahí, lo que se manifestaron ahí. Ellos simplemente habían escuchado sobre la fe y lo que por fe se puede obtener, y ellos creyeron que Dios consideraría la fe de ellos y proveería sus necesidades. Obviamente, esta persona que fue sanada, ¿verdad?, creyó por fe, y esta persona, por la fe de él, se hizo este milagro, y eso fue notorio, fue sorprendente a la gente. Note lo que hace alguien cuando ha creído en Dios, no por lo que él hace, sino por lo que ha creído en Dios. Y Dios usa la fe de esa persona y manifiesta un poderoso milagro.
So, um, so, note que ellos simplemente habían escuchado sobre la fe y lo que por fe se puede obtener, y ellos creyeron en Dios, hablando de este varón que consideraría la fe en ellos y proveería sus necesidades. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? No había caminado por todo su vida, desde el nacimiento, jamás había andado, dice la palabra de Dios. So, ¿cómo es que pudo andar ahora? Por la fe. Porque dice ahí la palabra, esto oyó hablar, dice Pablo, el cual fijando él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. So, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. El hombre estaba deseoso que Dios hiciera un milagro con él y él creía que Dios podía hacerlo. Esa fe es lo que sucedió o fue usada para que ese hombre caminara. So, vemos a Dios obrando entre los de Galacia por escuchar por fe. So, ellos escucharon el glorioso mensaje de fe en Cristo y ellos creyeron en el poder de fe en Cristo. Por lo tanto, Dios honró la fe de ellos y proveyó lo que necesitaba este hombre. Y eso es lo que nos enseña, es una tremenda lección que nosotros aprendemos de aquí. Es una tremenda lección. La tremenda lección para todos nosotros, ¿verdad? Es que esa palabra escuchar por fe. ¿Okay? So usted cuando recibió a Cristo fue por fe. Y esa fe le valió para poder usted creer en el Señor. Y ahora, después de haber experimentado la fe, obviamente va a experimentar ataques del enemigo para robarle la fe. Satanás es así. Va a haber siempre fricción. Va a haber siempre ataque del enemigo cuando hemos creído por fe. So, escuchar por fe. So, la experiencia de reclinarnos a Dios y sus promesas por fe se requiere constancia, dependencia en Dios. Note lo que el Señor le dijo, mencionó en Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Note, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Wow. Conforme a vuestra fe os sea hecho. So, note que el Señor primero les preguntó que si creían lo que Él podía hacer. Y ellos dijeron que sí. Qué importante es esta tremenda verdad, ¿no? So, la base principal sobre la cual la fe funciona es creer que Dios puede. ¿Okay? Déjenme repetir, la base principal sobre la cual la fe funciona es creer que Dios puede. Dios puede. Dios puede. O sea, cuando nosotros los creyentes creemos que Dios puede, Dios hará grandes milagros. Porque Él sabe que hay un pueblo que cree en Él. No cree en lo que el hombre puede hacer, sino que en lo que Dios puede hacer. Y entonces, esta es la base principal para la fe que funcione. Okay? So, note que eso es lo que Dios usa, hermanos, para que Él se engrandezca, que su nombre sea glorificado, su nombre sea engrandecido, sea adorado por los hombres. Okay? Note Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, eso es bien importante como cristianos entender. Okay? Note Hebreos 11 y el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, note, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y note, y que es galardonador de los que le buscan. Bien importante esto. ¿Okay? En otras palabras, Dios
galardona. La palabra galardonar es recompensar. ¿Ok? So Dios recompensa con sus obras milagrosas a los que lo buscan. Esa es la verdad. Dios recompensa. So, entonces, cuando nosotros vemos un milagro hecho para alguien, porque la persona ha creído y Dios se ha manifestado a esa persona y Dios dice, lo voy a recompensar por lo que me pide o por lo que aún no me pide, le voy a dar, y milagrosamente Dios opera. Note que esa es la función como la fe funciona, ¿verdad? So, el cristiano experimentará obras milagrosas de Dios por fe. Si no cree por fe, no puede ver los milagros de Dios. No los va a poder ver, ¿ok? Porque no ha experimentado la fe, no ha confiado en el Señor y por eso no puede ver. Entonces se hace infructuosa la fe. Quiero que vayan a Isaías y con esto termino, hablando de este mismo tono aquí. Isaías 65, hay un precioso versículo y quiero que lo escudriñen y lo memoricen. Dice, note, dice el Señor, note, y antes que clamen, este versículo, Isaías 65, 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué lindo, ¿no? Me encanta ese versículo porque describe la verdad, lo que cuando nosotros como creyentes, ¿verdad? En Dios pedimos y cuando nos doblamos rodillas, dice, nosotros clamamos y el Señor, dice la palabra de Dios, que Él responderá. También dice, aún mientras aún hablan, note, yo habré oído. ¿Ok? So, obviamente para poder obtener algo de Dios es a través de la oración. Necesitamos venir a Él, confiar en Él y por supuesto obtenemos de Dios las cosas que necesitamos aquí en la tierra cuando nos ponemos de acuerdo. La palabra de Dios dice cuando dos se ponen de acuerdo en pedir algo, dice que se ponen de acuerdo aquí en la tierra, se llevará a cabo en el cielo. So, estamos hablando de que Dios dará, Dios manifestará su poder con aquellos que creen de que Dios va a obrar, de que creen que Dios puede, de que Dios está allí por nosotros. Y hay un precioso canto, ¿no? Ahorita estaba meditando en ese cantito. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Y habla de todos los milagros, el cantito que el Señor ha hecho. Qué lindo. So, el Señor puede, Dios puede. ¿Usted cree que Dios puede? ¿Usted cree que Dios puede sacarlo del hoyo donde está usted? ¿Usted cree que Dios puede ayudarle a su familia y la situación que está pasando con su familia? ¿Usted cree Dios puede? La cosa es de que si usted cree que Dios puede ayudarle. ¿Okay? So, necesitamos confiar en Dios. Note que esta es la obra de la fe. La obra de la fe es la plataforma que se usa o la base principal es saber que Dios puede. Entonces, cuando nosotros creamos que Él puede, entonces Él nos recompensará, nos galardonará. Eso es lo que dice, usa la palabra de Dios ahí. So, entonces experimentaremos milagros preciosos, pero necesitamos creer que Dios puede. Y yo sé que, ¿verdad? A usted le gustaría ver milagros grandes y estoy seguro que no hay ni un cristiano que diga, no, yo no quiero ver milagros en mi vida. Todo creyente está dispuesto y deseoso de ver un milagro de Dios en su vida. Pero la pregunta es, ¿usted sufrirá por fe las situaciones que Dios le mande? Porque acuérdate, por fe vamos a sufrir, eso es parte. Pero también la fe va a experimentar milagros grandes. So, note que esto es parte de la fe. Y gloria a Dios por la fe. Okay, eso los dejo con esto. Espero que haya sido de bendición. Y medite en lo que ha escuchado. Considere, tómese su tiempecito, discútelo con su esposa, con sus hijos. Muy precioso tema para hablar en la familia. Dios me los bendiga. Pasen una feliz tarde.